Welcome to Emma Spanish. Welcome back to Emma's Spanish Talk, the perfect place for mastering real-world Spanish. I'm Emma. Tell me, does your bedside table also look like a beautiful, leaning tower of books you swear you are going to read next weekend? Today, we are talking about la montaña de libros pendientes de leer, that guilty pleasure of buying books faster than we can read them, also known as tsundoku. I definitely have a mountain of my own, and I think many of you do too. Before we start, remember to just relax and listen. Don't worry at all if you miss a few words because we have our special word tour coming up later to guide you through the vocabulary. Ready? Let's dive into the dialogue. Tengo que confesarte algo bastante vergonzoso que me ha pasado esta mañana al despertarme y mirar la mesilla de noche. A ver, cuéntame, que ya me has dejado con la intriga y sabes que no me puedo resistir a un buen cotilleo matutino. Pues resulta que casi me sepulta una auténtica cordillera de libros pendientes que tengo acumulados justo al lado de la cama. Eso me resulta sumamente familiar porque en mi piso ocurre exactamente lo mismo en cualquier rincón que se quede libre. Es un alivio saber que no soy la única, porque de verdad que este hábito de comprar libros se me ha ido de las manos por completo en los últimos meses. Es que las librerías hoy en día son una trampa mortal para los que somos débiles de mente. Entras solo a mirar y sales con 3 novelas nuevas. Totalmente de acuerdo. A mí es que cualquier edición bonita con una portada ilustrada y tipografía elegante me entra por los ojos enseguida. Ahí le has dado. Las editoriales saben perfectamente cómo jugar con nuestros sentimientos y con nuestro sentido de la estética visual. El problema es que luego llego a casa con mi nueva adquisición, la coloco sobre la pila y de inmediato siento un remordimiento de conciencia tremendo. Te comprendo perfectamente. Es esa mezcla de culpabilidad por el dinero gastado y por saber que tienes otros 20 libros acumulando polvo. Justo. Es una especie de traición a los autores que ya están esperando pacientemente en la estantería desde hace meses, o incluso años. Bueno, pero hay que ver el lado positivo, porque tener una biblioteca personal llena de posibilidades pendientes también tiene su encanto. No sé yo si es muy positivo tener una lista de tareas pendientes que en realidad debería ser una actividad de ocio y relajación. Tienes parte de razón, pero yo intento no verlo como una obligación, sino como un menú de restaurante donde puedo elegir lo que me apetezca en cada momento. Visto así suena mucho más poético, pero la realidad es que el espacio físico en mi piso es limitado y las baldas ya están empezando a curvarse. Eso ya es una señal de alarma estructural bastante seria. Quizás deberías empezar a plantearte el formato digital para evitar catástrofes domésticas. ¿Qué va? Lo he intentado varias veces, pero soy incapaz de renunciar al tacto del papel, al olor de las páginas nuevas y al placer de pasar de hoja. Te entiendo. El libro electrónico es muy práctico para viajar, pero carece por completo de esa magia romántica que tiene el formato físico tradicional. Exacto. Además, hay ciertos libros de arte o de fotografía que en una pantalla simplemente pierden toda su esencia y su valor original. Sin duda. Pero volviendo a tu montaña de la mesilla de noche, ¿cuál es el libro que lleva más tiempo esperando a que lo abras? Pues creo que es una biografía bastante densa sobre un pintor renacentista que me compré con la firme intención de culturizarme el verano pasado. Vaya, los clásicos propósitos de Año Nuevo o de vacaciones estivales que luego se quedan en agua de borrajas a la primera de cambio. Completamente, porque luego llega el fin de semana, estoy cansada y lo único que me apetece es una novela ligera que pueda devorar de un tirón. Es lo más natural del mundo. A veces exigirse lecturas demasiado sesudas cuando el cerebro está frito del trabajo es un error garrafal. Sí, pero el problema es que sigo comprando esos ensayos complicados porque en mi cabeza tengo una versión idealizada de mí misma que lee filosofía antes de dormir. Todos tenemos un lector ideal dentro de nosotros que es mucho más culto, disciplinado y sofisticado de lo que somos en la vida real. ¡Qué gran verdad! Mi lectora ideal se pasa las tardes de domingo leyendo poesía clásica mientras toma té verde sin mirar el teléfono móvil. Mientras que el Mateo real probablemente se pasa la tarde de domingo viendo videos de recetas que nunca cocinará, o leyendo novelas policíacas. Me alegra ver que compartimos las mismas contradicciones existenciales, aunque me da rabia porque el dinero que invierto en papel no es precisamente poco. Bueno, mirándolo por el lado bueno, estás apoyando a la industria cultural y a las librerías de barrio que falta les hacen estos tiempos.
Eso es lo que me digo a mí misma para hacer la vista gorda con mi presupuesto mensual de cultura y no sentirme tan mal. Es un autoengaño perfectamente lícito y además muy saludable para la salud mental. Yo te apoyo totalmente en esa decisión. Gracias por la validación, aunque mi cuenta bancaria no opina exactamente lo mismo cuando ve los cargos de las librerías independientes del centro. Es que esas tiendas tienen un peligro increíble, con sus escaparates tan bien decorados y esas recomendaciones escritas a mano por los libreros. Esas notas manuscritas son mi perdición. Si el librero dice que es una obra maestra imprescindible, yo no puedo llevarle la contraria. Claro, es que apelan a nuestra curiosidad intelectual y, reconozcámoslo, a veces también a un poquito de vanidad literaria. Totalmente. Queremos ser parte del club selecto de personas que han leído esa joya oculta de la literatura contemporánea centroeuropea. Y luego el libro se queda en la estantería acumulando polvo, mientras nosotros seguimos con nuestro día a día sin abrirlo jamás. No me lo recuerdes, que ayer mismo mi hermana me recomendó un libro de ciencia ficción y ya me está poniendo los dientes largos con la trama. No me digas que vas a caer otra vez en la tentación, sabiendo que tu mesilla de noche está a punto de colapsar por completo. Estoy intentando resistirme con todas mis fuerzas, pero la curiosidad es más fuerte que mi sentido común en estos momentos. Yo te propongo un trato para ayudarte a superar esta crisis de acumulación compulsiva de papel. Soy todo oídos, porque cualquier sugerencia que me ayude a recuperar el control de mi habitación es más que bienvenida. ¿Qué te parece si te propones el reto de no comprar ningún libro nuevo hasta que te hayas leído al menos 3 de los que ya tienes en casa? Esta propuesta me parece una tortura medieval, pero reconozcámoslo, es la única manera lógica de salir de este bucle infinito de consumo. Venga, piénsalo bien. Además, puedes empezar por alguno que sea cortito y ameno para no perder la motivación a las primeras de cambio. Tienes razón. De hecho, tengo una novela corta de un autor japonés que tiene muy buena pinta y que apenas llega a las 150 páginas. Ahí tienes la candidata perfecta para empezar tu proceso de desintoxicación literaria y liberar un poco de espacio físico y mental. Me parece una idea fantástica. De hecho, voy a colocar ese libro encima del todo para que sea lo primero que vea esta noche al acostarme. ¿Y qué vas a hacer con el resto de libros que sabes que probablemente no vas a leer nunca, por mucho que te empeñes en lo contrario? Pues he estado pensando en donarlos a la biblioteca pública de mi barrio o regalárselos a amigos a los que sé que les pueden interesar de verdad. Esa es una iniciativa maravillosa, porque los libros están hechos para ser leídos y circular, no para quedarse atrapados como decoración estática. Sí, me da un poco de pena desprenderme de ellos, pero me consuela pensar que van a tener una segunda vida en manos de otros lectores activos. Seguro que sí. Además, el vacío que dejen en tus estanterías te dará una sensación de ligereza y de orden que seguro vas a agradecer muchísimo. O me dará el espacio perfecto para volver a llenarlas de libros nuevos en cuanto termine mi periodo de abstinencia, que nos conocemos. Por favor, no me hagas perder la fe en tu fuerza de voluntad antes de que hayas empezado ni siquiera con el reto que te he propuesto. Era una broma. Prometo tomarme el reto muy en serio y mantener los dedos alejados de cualquier tienda de libros durante las próximas semanas. Así me gusta, constancia y determinación. Aunque si necesitas ayuda, siempre puedes pedirme que te requisa la tarjeta de crédito temporalmente. No tientes la suerte, que soy capaz de darte mi tarjeta y luego arrepentirme a los 5 minutos cuando vea una oferta especial por internet. Estaré vigilándote muy de cerca, que te conozco y sé que eres capaz de camuflar los paquetes de libros nuevos para que no me entere. ¡Qué mala fama me estás creando! Que tampoco soy una contrabandista de literatura, solo una lectora un poco entusiasta de más. Un entusiasmo desmedido que compartimos muchos, porque en el fondo comprar libros es comprar la promesa del tiempo que pasaremos leyéndolos. Es verdad que compramos esa ilusión de pausa, de silencio y de desconexión del mundanal ruido cotidiano. Exacto, compramos la fantasía de una tarde lluviosa frente a la ventana, con una taza de café caliente y una buena historia entre las manos. Pues voy a empezar a convertir esa fantasía en realidad esta misma noche con mi pequeño libro japonés, sin distracciones de ningún tipo. Me parece un plan inmejorable para acabar el día. Ya me contarás mañana si has conseguido resistir la tentación de mirar el móvil mientras leías. Lo conseguiré. Apagaré el teléfono y lo dejaré en otra habitación para asegurarme de que mi atención está puesta 100% en la lectura. Ese es el espíritu. Mucho ánimo con tu primera noche de desintoxicación y con ese reto de los 3 libros pendientes. Muchas gracias por el apoyo y por escuchar mis dramas cotidianos con tanta paciencia y tan buen humor. No hay de qué. Ya sabes que para mí siempre es un auténtico placer compartir estas charlas tan humanas e interesantes contigo. Hello everyone and welcome to our word tour.
Today we are going to look at 6 extremely useful Spanish phrases and expressions that we used in our conversation. These are perfect for intermediate and advanced learners who want to sound more natural and express complex thoughts in daily life. Our first expression is irse de las manos. This phrase literally means to leave one's hands, but we use it idiomatically to express that a situation has gotten out of hand or out of control. It is incredibly common in Spain when discussing budgets, habits, or emotions. Here is a practical example. Decidimos comprar solo un par de cosas en las rebajas, pero al final la situación se nos fue de las manos. Our second phrase is entrar por los ojos. This expression means to be highly appealing visually or to attract someone immediately because of how it looks. We use it constantly when talking about delicious food, elegant products, or beautiful book designs. Here is a practical example. El pastel de chocolate de la pastelería me entró por los ojos nada más verlo. Our third expression is remordimiento de conciencia. This is the equivalent of having a guilty conscience or feeling buyer's remorse. It describes that heavy, uncomfortable feeling when you know you have done something you probably should not have, such as spending too much money or overeating. Here is a practical example. Después de comerse toda la caja de galletas, tuvo un fuerte remordimiento de conciencia. Our fourth expression is de un tirón. This means to do something in one go, without stopping, or in one sitting. It is very common when talking about watching a whole series, reading a book, or even completing a long drive without any breaks. Here is a practical example. Anoche estaba tan enganchada a la novela que me leí las últimas 100 páginas de un tirón. Our fifth phrase is hacer la vista gorda. This idiomatic expression means to turn a blind eye or to pretend not to notice something, usually an error, an excess, or a broken rule. Here is a practical example. El profesor decidió hacer la vista gorda cuando vio que el alumno usaba el móvil en clase por un momento. Our sixth and final expression is poner los dientes largos. This is a wonderful Spanish idiom that means to make someone's mouth water or to make someone envious in a friendly or teasing way. It describes the feeling of wanting something desirable that someone else has or is talking about. Here is a practical example. Con las fotos de tus vacaciones en la playa, nos estás poniendo los dientes largos a todos en la oficina. I hope you find these expressions useful for your everyday conversations. Try practicing them this week. Keep up the amazing work with your Spanish. Great job today! You've done an amazing job practicing your Spanish with us. I hope you had as much fun listening as we did talking about our out-of-control book piles. I have to confess, my favorite part of today's chat was when Mateo and I laughed about our idealized selves, that perfect version of us who reads classic philosophy and sips green tea on a Sunday, while the real us is actually just scrolling through phone screens or watching cooking videos. It is so comforting to know we aren't alone in these funny little contradictions. To help you study all the natural Spanish vocabulary and expressions we used today, make sure to grab the free PDF script in the description. Also, please like, subscribe, and turn on those notifications so you never miss an episode. Keep up the great work. See you next time.